The Disaster Artist es una película que no me encantó. Y es algo que me cuesta muchísimo decir y me duele muchísimo decir porque soy un gran fan de The Room y llevaba ya un par de años esperando esta película y la verdad es que es una de las películas que más esperaba de 2017 o 18 en este caso que llegó. Y pues sí, fue un poquito una decepción y eso duele mucho cuando una película es una decepción. Soy Selene Casabe, el día de hoy voy a estar hablando acerca de Disaster Artist o una obra maestra que es como se le tradujo acá en México. Muchachos, muchas gracias por estar acá en iGeek, danos una manita arriba y suscríbete al canal. The Room es la peor película jamás hecha en la historia, según muchísima gente, y por lo menos objetivamente es la peor película que yo he visto en mi vida, pero es una película que me encanta, es una obsesión que tengo hacia esa película, porque sí es la peor y sí, les recomiendo verla. Porque pues esta The Room es la película, la definición de una película tan mala que es buena. Y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque de verdad es entretenidísimo ver esta película, es verla y reírte de lo mala que es y de lo espantosa que es. Y entre más personas la vean, mejor, o sea, entre más amigos tengas para verla, mejor te la vas a pasar con esta película, se los juro. Entonces salió toda esta noticia de que James Franco iba a hacer una adaptación de The Disaster Artist, el libro que escribió Greg Sestero, que estuvo dentro de la producción y de hecho estelarizando, bueno, haciendo el papel secundario en The Room. Entonces se escuchaba todo súper interesante. La verdad sea dicha, no soy tan fan de James Franco, pero yo estaba muy abierto a ver una gran película y a ver qué podía hacer James Franco con un guión bastante interesante y contarnos qué pasó todo atrás de toda la producción de The Room. De esto se trata la película, toda la producción de cómo se hizo The Room y por qué se hizo The Room. Y la verdad es que The Disaster Artist tiene un gran primer acto en el que no depende para nada de la creación de The Room, en el que simplemente ves a Greg Sestero, que es el mejor amigo de Johnny, y a Tommy Wiseau, el mejor amigo de Tommy, y a Tommy Wiseau, simplemente tratando de volverse actores. Tommy Wiseau es un personaje muy raro, y de esto se trata todo este primer acto, de ellos tratando de volverse actores y que la gente simplemente no los pela porque son pésimos actores. Y ahora una preocupación que yo tenía cuando entré a ver The Disaster Artist es que iba a depender demasiado de The Room en cierto momento y que simplemente podía dedicarse a simplemente referenciar a The Room y a citar a The Room durante toda la película y la gente se iba a morir de la risa y iba a creer que era una gran película, y afortunadamente esto no pasa del todo. Hay ciertas referencias a The Room, obviamente, porque de eso se trata la película, pero nunca abusa de esto, ¿saben? O sea, bien pudieron haber señalado cada simple aspecto de la película y reírse de él, pero no lo hicieron, y esto es algo que me gusta muchísimo. James Franco lo hace bien como Tommy Wiseau, no me encantó. La verdad es que desde los trailers yo no estaba viendo realmente a lo que el personaje Tommy Wiseau, porque es un personaje bastante complicado de hacer, y sí es cierto, los movimientos y toda la personificación lo hace muy bien James Franco, pero yo jamás me lo terminé de comprar. Ese fue un problema para mí. En ningún momento me compré que realmente era Tommy Wiseau, porque al final de cuentas Tommy sí tenía cierto carisma o cierto encanto o cierta chispa, cierto algo que lo hacía ser Tommy Wiseau y que no logra capturar del todo James Franco en esta cinta. Y se le está alabando muchísimo por esta actuación. Yo personalmente no creo que se haya merecido el Globo de Oro. Y personalmente creo que está bien que no lo hayan nominado al Oscar, porque al final de cuentas creo que es simplemente alguien tratando de hacer la de Tommy Wiseau sin realmente lograr dar clic con ese personaje. Eso es como yo veo a James Franco en esta cinta. No lo sé mal, pero... Y esa película justo llega el segundo acto y se dedica enteramente a contarte lo que pasó para que se creara The Room. Y aquí es donde empiezan mis problemas, porque siendo un obsesionado con The Room, mucho de esto, de lo que pasó ya sabía, o sea, más bien todo lo que te cuenta la película y realmente yo ya lo sabía, entonces no me contó nada nuevo, no saqué nada nuevo de lo que contó. Y aquí está mi problema, porque James Franco tuvo una oportunidad, esta película tuvo una oportunidad muy grande de profundizar en tantos aspectos de la psicología de Tommy Wiseau y tantos aspectos de la creación de The Room, y no lo hace. Se conforma con únicamente contarte lo que pasó para llegar a esto, o sea, lo que pasó, y hasta ahí, no te dicen por qué pasó. Que entiendo que igual el material puede ser muy restrictivo, porque igual Tommy Wiseau no quiere que se sepan algunas cosas, eso lo entiendo. Pero al final de cuentas creo que puedes profundizar muchísimo en algunos temas dentro de la psicología, porque realmente son dos actos enormes de ver cómo se crea The Room, y hasta ahí el final, donde les voy a contar un poquito acerca del final, porque realmente no es no hay mucho de hacia dónde llevarlo, porque al final
Tommy Wiseau acepta que hizo una comedia sin querer y lo acepta así rapidísimo, y entiendo que al final no había mucho tiempo, pero creo que hubiera sido mucho más interesante ver un tercer acto, un segundo acto de cómo se crea The Room y lo espantoso que fue eso, y un tercer acto mucho más interesante en el que Tommy Wiseau lo vemos aceptando a The Room como lo que la gente lo está viendo. Creo que eso hubiera sido un poquito mucho más interesante, porque eso hubiera profundizado muchísimo en la idea de Tommy Wiseau, porque al final de cuentas sí ponen sobre la mesa el hecho de que Tommy Wiseau hizo una película, y eso es algo para sentirse orgulloso, porque cuántos críticos o gente que critica películas puede decir que realmente hizo una película y que entiende realmente lo que es esto. Creo que muy poca gente, y lo pone sobre la mesa, pero ya es hasta el final y realmente no tiene mucha profundidad en el momento en que lo ponen por ahí. Entonces creo que haber visto un tercer acto en el que Tommy Wiseau acepta esta parte de lo que es The Room, creo que hubiera sido mucho más interesante, y verlo y simpatizar con él y entender cómo tú pones tu corazón en algo, tú amas algo y no te importa lo que las demás personas están diciendo en ese momento, y cuando lo entregas completamente y cuando lo entregas a una audiencia y ellos se ríen de él, ¿cómo te sientes tú como persona? Creo que eso es una pregunta que la película carece de respuesta y que no profundiza y no quiere profundizar dentro de ella. Y es lo que a mí me faltó dentro de esta película, esa profundización, porque se dedica enteramente solamente a contar lo que pasó y no a llevarlo más allá de esto. Recomiendo Disaster Artist, sin duda. Sin duda creo que es una historia que tienen que conocer. Si no lo conocen, por amor de Dios, vayan a ver qué onda con esta película. No necesitan ver The Room antes, pero creo que les va a dar muchas ganas de ver The Room cuando salgan de verla. Entonces eso está muy interesante. Sin duda es una película que tienen que ver, de eso no cabe duda para mí. Pero simplemente como ya conocía todo lo que pasaba, necesité algo más. A mí me faltó mucho más carnita, mucho más trasfondo ahí, algo más que agarrarle. No solamente que me contaron una historia tan rara. Necesité mucha más profundización en estos personajes y en la psicología de estos personajes, sobre todo en la parte de Tommy Wiseau, porque cuando esta película no se enfoca en Tommy Wiseau, James Franco se echa la película a los hombros y así echa el pipila con esto. Y el problema es que cuando no estamos viendo a James Franco en la pantalla, realmente no hay nada especial, no hay ningún tipo de chispa. James Franco la dirigió y creo que se nota como James Franco realmente no es un tan buen director. Creo que un buen director le hubiera servido muchísimo, porque insisto, cuando no está James Franco en la pantalla, cuando no está él en una escena, carece muchísimo de chispa la película, porque depende demasiado de la interpretación de James Franco como Tommy Wiseau. Pero al final de cuentas, la verdad es que la pasé bien. O sea, sí hubieron momentos en los que me hicieron reír y me hicieron conectar un poquito más con Tommy Wiseau. Les digo, me hubiera gustado mucho más profundización dentro de ella, pero al final no está nada mal, se la recomiendo bastante. The Disaster Artist el día de hoy para mí se va a llevar un 7.5. De hecho, hasta me sorprendió que estuviera nominada en alguna categoría en guión adaptado. Si no me debe haber sido guión adaptado, claro, porque está adaptado del libro de Greg Sestero. Soy Selene Casab, muchachos, muchas gracias por estar por acá en iGeek. Recuerda suscribirte al canal y darnos una manita arriba.